¿y nos podría contar un poco acerca de la experiencia que ha tenido Alemania al pues vivir dos guerras y cómo ha enfrentado esos estragos que ha dejado la crisis de estas guerras? Ya, las armas después de la Segunda Guerra Mundial, yo nací en 58, 1958, entonces 13 años después de la guerra. Entonces yo también, a mí nada más me comentaron lo que había pasado y porque no he vivido esa situación. En 58 o cuando yo tenía conciencia en los años 60, entonces Alemania ya estaba ya mucho mejor, ya vivíamos el primer auge en la economía, entonces ya se había mucho mejorado, pero por mis papás, lo que ellos me comentaron, entonces, sobre todo los primeros años después del fin de la Segunda Guerra Mundial en 45, pasaron hambre, como hace mucho frío en Alemania también, no tenían carbón, ¿no?, para calentar sus habitaciones, les faltaba todo y había una situación muy desesperada. En esa etapa, por ejemplo, como muchos hombres habían muerto o habían también en campos de trabajo o prisioneros de los aliados todavía, entonces las mujeres jugaron un papel muy importante porque ellas fueron, las mujeres fueron ellas que casi reconstruyeron Alemania. Entonces tenían sus hijos, ya tenían que enfrentar esa situación muy, muy difícil, económica, personal, psicológica, y entonces, pero sí, ellos sí empezaron a reconstruir Alemania, y también, claro, con los apoyos de los aliados, también Alemania pudo levantarse, ¿no? También. Que nos platique básicamente cómo se fue construyendo este muro de Berlín y ¿cuál es los estilos de vida, el estilo de vida que se tenía en esa época y el estilo actual que tiene Alemania? El muro se construyó así. Entonces, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Alemania fue dividida en 4 partes, ¿no? En la zona americana, en la zona inglesa y en la zona francesa y en la zona rusa, ¿ya? Entonces, si los aliados todavía estaban en discusión, ¿cómo va a ser Alemania después? Todavía no tenía ninguna noción de un sistema político. Después de contratos y discusiones y todo eso, se surgieron entonces 2 estados diferentes, porque la zona rusa se apartó económicamente de las zonas americana, inglesa y francesa. Y entonces se establecieron en 1949 2 estados diferentes. La República Federal de Alemania, RFA, que existía entonces hasta el año 1990, y la República Democrática Alemana, RDA, que dejó de existir entonces en 1990 también, hace 19 años. La caída del muro fue en 1989, pero los 2 estados constitucionalmente se juntaron en 1990. Entonces, y ahí cada país tenía su propia economía, su propio gobierno, su propio modo de vivir, su propio sistema político, ¿no? En un lado, en Alemania, ex Alemania Oriental, la ideología socialista, y en la otra parte, entonces, la Alemania democrática, capitalista. ¿Usted en cuál de estas repúblicas vivía? Yo vivía en la RFA, en la República Federal de Alemania. ¿Esta diferencia que usted pudo notar antes del muro, en lo que usted vivía en esa República Federal,
a la actualidad? ¿Cómo es ahora el alemán? Ya, antes del muro de 61, entonces, yo nada más sé que, por ejemplo, la razón por qué se construyó el muro fue la insatisfacción de los alemanes en ex-Alemania Oriental. Muchos de los alemanes de la República Democrática Alemana huyeron a Alemania Occidental, a la República Federal de Alemania, porque querían mejores condiciones económicas, estaban muy insatisfechos con el gobierno de ahí, entonces por eso muchos huyeron y entonces el régimen ahí, el gobierno ahí, se sintió forzado construir un muro y por eso entonces se levantó en 1961, se levantó el muro. ¿Cuál es, que nos cuente un poquito la experiencia que ha tenido usted pues de vivir en un acontecimiento tan grande, que es la caída del muro de Berlín y pues de vivir ya en una Alemania unificada? Sí, para mí, cuando yo vi la primera vez las imágenes en la televisión, no pude creerlo, que había pasado eso en mi vida, porque yo estaba muy, muy emocionada, porque yo nunca pensé que esos dos países un día se iban a reunificar. Para mí, la República Democrática Alemana fue un país del exterior, igual como Italia o Francia o España. Y entonces nada más yo pude viajar a Francia, pude viajar a España, pero no me permitieron mucho tiempo a viajar a la República Democrática Alemana. Entonces todavía este país para mí fue más lejano todavía que otros países, ¿no? Pero para mí aún que era mi pueblo o era gente que hablaba o habla el mismo idioma como yo, eran para mí completos extranjeros. Actualmente, ¿qué otros muros enfrenta Alemania ahorita? Ya, el muro entre los dos países, sí, el muro físico está es derrumbado, eso sí, pero existen todavía muchos muros psicológicos, muros económicos, muros sociales, porque tuvimos 40 años una historia diferente. Y como ya dije, no por mucho tiempo, por muchos años no pudimos visitarnos, vernos, comunicarnos, porque todo estaba prohibido. Y entonces yo me acuerdo cuando la primera vez me enfrenté con alemanes de la otra parte, de la ex otra parte. Entonces yo me quedé así ya muy sin saber qué voy a hacer, qué les voy a platicar, cómo voy a empezar la plática con ellos. Y ellos igual, ¿no? Entonces no sabían, aunque no es un problema de la gramática, no es un problema de la sintaxis o algo, pero es un problema cómo piensa el otro, qué tipo es el otro, cómo ha vivido el otro, ¿no? Y entonces después de unos ciertos minutitos, entonces ya percibimos, no somos tan diferentes, entonces sí podemos platicar, ¿no? Entonces esos muros todavía existen y muchos alemanes, ex-alemanes orientales no se sienten aceptados por los alemanes occidentales, ¿no? Porque su economía nunca fue tan valorada por los alemanes occidentales. Sus logros que ellos también hicieron no fueron vistos, ¿no? Por los ex-alemanes occidentales. Tenían un régimen muy difícil, los problemas sí siempre fueron muy discutidos, pero también que existía mucha solidaridad. Por la solidaridad finalmente logramos la reunificación, pero existía también mucha solidaridad entre la gente, ¿no? Entonces, esos fueron para mí, por ejemplo, puntos buenos, ¿no? En la ex otra parte, ¿no? Y ahorita entonces falta todavía ya la igualdad entre las dos economías. Bueno, ahora que nos